transitoria para el desarrollo de actividades académicas. Ustedes saben que por el motivo de pandemia se expidieron nuevos reglamentos, pero que son solo provisionales mientras dura este estado de emergencia. Entonces les voy a compartir la pantalla para poder observar de qué se trata esta nueva normativa. Si es que me permite la Inge Zaida, por favor, compartir. Listo. Gracias, Inge. Aquí está, ¿no? Esta es la nueva normativa en la que se vino trabajando, tanto como mi persona como el OCS. Estuvimos en reuniones de trabajo bien extensas, pero al fin de cuentas logramos sacar el producto final que lo vamos a socializar con ustedes. Como se les dijo, el reglamento es básicamente el mismo con el que se trabajó el semestre anterior, pero se hicieron grandes cambios teniendo en cuenta las nuevas reformas que nos hicieron llegar por parte de la CNC. En el primer cambio que está aquí es el artículo 27 del reglamento de régimen académico, que cita el aprendizaje en contacto con el docente. El aprendizaje en contacto con el docente es un conjunto de actividades individuales o grupales desarrolladas con intervención directa del docente, de forma presencial o virtual. Ese es nuestro modelo de trabajo en este momento. No estamos en una actividad virtual. Además, como ustedes pueden ver, tenemos actividades sincrónicas y asincrónicas, que comprenden las clases, conferencias, seminarios, talleres, proyectos de aula, presencias virtuales, entre otras, que establezca la IES en correspondencia con su modelo educativo institucional. Este artículo es solo para recordar, nada más, ahorita que estábamos aplicando los supletorios, ¿no? Es el examen de recuperación. Nosotros lo conocemos como supletorio, pero el reglamento lo conoce como examen de recuperación. Cada IES podrá considerar evaluaciones de recuperación para la aprobación de las asignaturas, cursos o sus equivalentes de conformidad con los requisitos académicos que se establezcan, ¿no? La evaluación de recuperación se podrá rendir por una sola vez durante cada periodo académico cuando el estudiante no haya alcanzado la nota mínima aprobatoria de la asignatura, curso o equivalente. Recordando que la nota mínima para nosotros son los 7 puntos. Y como les mencionaba también, nos llegó la nueva normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las instituciones de educación superior debido al estado de excepción decretada por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. El artículo principal de cuál es el objeto de este reglamento que nos llegó y en base al que estamos trabajando ahorita para nuestra nueva labor académica, dispone lo siguiente. Las disposiciones contenidas en la presente normativa tienen por objeto garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y la consecuente ejecución de la oferta académica vigente de todas las instituciones de educación superior, las IES, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria que rige en el territorio nacional, ¿sí? Entonces, como les dije, esta normativa solo va a regir mientras estemos en el estado de emergencia nacional. Entonces, aquí tenemos la normativa que resuelve el OCS, ¿no? El ámbito, los aspectos ya los conocemos porque son los mismos con los que ya trabajamos el semestre anterior, entonces no voy a entrar en detalles que ya debemos conocer. Si es que, como dijo la magíster, les va a compartir este documento para que puedan leer. Sí, yo les voy a socializar solo los cambios profundos en los que trabajamos. Esta es la parte también neurálgica de nuestro trabajo, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí la línea de jerarquía o digamos así, cómo se debería emitir algunas resoluciones o cómo debemos trabajar, ¿no? Ustedes ven que desde el último tenemos a los docentes, cuando tuvieran problemas, ¿quiénes son los primeros en resolver algún problema? Son los docentes. Más arriba de eso tenemos a la unidad de asistencia técnica, sus coordinadores de carrera, luego está la coordinación académica y finalmente está el rectorado, ¿sí? Nosotros debemos respetar esta línea para realizar cualquier proceso que tengamos en nuestra institución. No nos saltemos ninguno de esos pasos. Es muy importante mantener un orden y más que todo con esto optimizamos tiempo y recursos, ¿no? Ahora sí entremos en los cambios que hemos hecho. En el título 2, ¿no? Del capítulo 1. El artículo 7 menciona que el periodo académico se ajustará a las disposiciones emitidas por el ente superior para designar el cronograma con sus respectivas fechas de inicio y finalización del periodo.
Para el cumplimiento de dicho cronograma, las coordinaciones de carrera deberán considerar e incorporar actividades académicas internas conforme a la dinámica de la gestión que realizan. Entonces, como ya la magíster les hizo llegar, ya tenemos nuestro cronograma de trabajo. Sabemos que son 19 semanas de trabajo. Tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización. Nosotros nos vamos a regir a ese cronograma, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar según ese cronograma. Y para dar cumplimiento a ese cronograma, cada una de las carreras ya están designando actividades que nos ayuden a gestionar todas las actividades que tengamos que realizar durante esas 19 semanas y podamos cumplir con todos los objetivos que tengamos planificados. Vamos al siguiente artículo, que es el capítulo 2. Aquí es el cambio principal que vamos a tener en este semestre, ¿sí? ¿Qué son las clases sincrónicas y asincrónicas, no? Ya les cité el artículo anterior de dónde nace esta necesidad de aplicar este tipo de trabajo. Vamos a leer. El artículo 8 dice que la interacción comunicativa entre profesores e investigadores y estudiantes en los procesos de aprendizaje es sincrónica y asincrónica a través de la integración de actividades comunicacionales basados en la interacción. Para dicha interacción se establecen los siguientes conceptos. Vamos a tener en claro qué es una actividad asincrónica y una actividad sincrónica. Actividad sincrónica se define al conjunto de actividades que se realizan en un mismo espacio de tiempo, tiempo real, por lo que es necesario que los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje estén conectados y presentes de forma simultánea. Estas actividades se apoyan en herramientas virtuales como las salas de chat, videoconferencias del Google Meeting, Zoom y algunas otras, ¿no? Además de la aplicación de los instrumentos de evaluación, cuestionarios, el Moodle, el Google Forms que estamos utilizando y tutorías. Además de esto, miren que nos hemos estado olvidando de este tema que son las tutorías, ¿no? El semestre anterior, cuando estábamos de forma presencial, ayudábamos a nuestros alumnos con tutorías. Miren, aquí también las actividades sincrónicas también se puede cumplir con tutorías cuando el estudiante lo necesite y poder dar refuerzo académico. Básicamente las actividades sincrónicas ya las venimos cumpliendo, ¿no? Nosotros damos nuestra clase a través del Zoom, estamos en contacto con nuestro estudiante y solucionamos algunas inquietudes ahí. Ahora viene lo nuevo, que son las actividades asincrónicas. Eso es el conjunto de actividades que se realizan en espacios de tiempo donde no es necesario que todos los participantes estén conectados de forma simultánea, donde el docente genera actividades de interacción y participación, ¿sí? Miren, muy clarito es esto. La actividad asincrónica es una actividad de interacción y participación de todos los estudiantes. Este tipo de actividades se apoyan en herramientas como los foros de debate, la publicación de algún contenido, salas de chat, otras que se integran al aula virtual, el tablón de Classroom, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando. Las actividades asincrónicas no se destinan para el desarrollo del insumo de trabajo autónomo, es decir, los deberes, ¿sí? Las tareas o la hora asincrónica son espacios donde el docente debe generar interacción, es decir, pongo yo un tema donde exista el debate, propongo que exista el debate con mis alumnos. Entonces ahí quiero que exista la interacción. No es para ponerles como por ejemplo un ejercicio de matemáticas y si tienen preguntas me preguntan, esa es la hora sincrónica. Pues eso no funciona así. Eso sirve para nosotros crear actividades interactivas. Por ejemplo, qué sé yo, hablemos de culturalidad. Estábamos hablando, por ejemplo, del famoso Día de la Raza, ¿no? El descubrimiento de América. Ya podemos poner ahí nuestro primer tema. ¿Fue independiente, fue descubrimiento o fue una invasión? Y miren, ahí los estudiantes pueden ahí colocar sus aportes, ¿sí? Como es una actividad de clase, debería ser calificada. Más bien debe ser calificada, ¿sí? Ustedes deben calificar la actividad. ¿Cómo funciona esto más o menos? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos que yo de mis 4 horas de clase de inglés que tengo, entonces voy a dar mis 3 sincrónicas y tengo una asincrónica, ¿sí? Es decir, esta hora asincrónica que tengo para la próxima semana, publico en mi tablón de Classroom la actividad que vamos a discutir y los estudiantes pueden conectarse en cualquier momento, hacer su aporte, a contribuir en algo a la discusión. Y usted al final del día, cuando llegue su hora sincrónica, simplemente revisará los aportes y calificará, ¿sí? Usted puede crear una rúbrica para poder controlar estas actividades. Lo más importante es que esta hora asincrónica no se pierda, ¿sí?
He visto en varios modelos de otras instituciones que si se pierde la hora asincrónica, usted como docente deberá recuperarla con una tutoría. Es por eso que les digo, creemos rúbricas para que los estudiantes se conecten. O sea, básicamente vamos a pedirles que interactúen, ¿no? No es necesario que estén presentes. Ellos en cualquier momento pueden ingresar al tablón del Classroom y hacer su aporte. Aquí tengo un pequeño ejemplo de una rúbrica de lo que se puede evaluar en una hora asincrónica. Miren, este es un foro de reflexión sobre cultura, ¿no? El tema, como les dije, ustedes pueden poner cualquier tema que traiga al debate y lo dividimos en criterios. Y miren, y todo eso tiene un puntaje de 10 puntos. Necesito que me hagan 4 contribuciones que aporten información y sean personales. Miren, eso vale 4 puntos. Necesito que las contribuciones muestren coherencia y cohesión con el tema que estamos explicando, ¿no? No es porque es un foro de debate, no vamos a poner cualquier cosa que nos salga a la barriga. Tiene que tener coherencia con el tema que estamos hablando y miren, eso le doy 2 puntos. Las contribuciones deben ser no deben ser escritas en el mismo día. Lo que siempre pasa con los estudiantes, todo dejan para el último. Ya ven que ya llega el último día y ese rato están escribiendo ahí 4 aportes y eso no es interacción, ¿no? La interacción se realiza durante toda la semana y escribiendo poco a poco. Y finalmente, como les dije, la interacción. Y le vamos a calificar es unos 2 puntos más. Miren, con esta rúbrica de evaluación que tengo aquí, puedo yo controlar que todos mis estudiantes participen de la hora asincrónica. Ahora, ¿cómo defino la cantidad de horas que deben ser sincrónicas y asincrónicas? Eso lo tenemos acá en el artículo número 9. El tiempo dedicado para clases sincrónicas corresponderá al 75% del total de horas clase. Sí, como les dije, yo a la semana con un curso tengo 4 horas regulares, pero el 75% debe ser sincrónica. Quiere decir que el 75% del tiempo debo estar conectado con mis estudiantes, face to face, como decimos en inglés, frente a frente, cara a cara debemos estar conectados, ¿sí? Y la otra hora, el 25% restante, debe ser una actividad asincrónica. Como les dije, ustedes dejan esa hora para que el estudiante tenga toda la semana para hacer la actividad y cuando llegue la hora sincrónica usted simplemente revisará los aportes que han hecho sus estudiantes. Con eso vamos a promover nuestra interacción. Les vuelvo a repetir, por favor, no podemos perder esta hora sincrónica mandando actividades que no sean, que no promuevan la interacción, ¿sí? No es cuestión de coger y mandar un ejercicio y si tienen preguntas, me preguntan, sabemos que no nos van a preguntar. Entonces nosotros promovamos de esa forma y califiquemos, porque también es una actividad que tienen que realizar los estudiantes, entonces podemos promoverlo de esa forma. Eso en cuanto a actividades sincrónicas y asincrónicas. Avancemos con el siguiente cambio, ¿no? Aquí tenemos, ustedes ven que son los mismos títulos y subtítulos que utilizábamos para crear nuestras aulas de Classroom. Las vamos a mantener de la misma forma, ¿sí? No va a haber cambios en ninguna de esas partes. Vamos acá, las videoconferencias. Toda clase que se desarrollará, sobre una plataforma de videollamada. Miren, cuando digo una plataforma de videollamada, no me estoy atando directamente al Zoom. Algunos docentes decían que conocen de otros aplicativos que les dan más tiempo y pueden utilizarlas siempre y cuando el estudiante también tenga un fácil acceso, ¿no? A lo mejor con ese aplicativo usted puede dar 1 o 2 horas de clase seguida. O si es que, por ejemplo, yo en mi caso más conozco del Zoom, no manejo otro software, lo seguiré utilizando. Entonces aquí mismo les da la oportunidad de que ustedes utilicen la mejor herramienta que ustedes crean necesario, ¿no? Que permita el acceso a los estudiantes, como les dije, que todos debemos acceder en un horario establecido y que no afecte a ninguna de las partes involucradas. Se utilizará de manera preferencial. Sí, miren, aquí dice de manera preferencial, no obligatoria. El software Zoom para este propósito. Para las asignaturas que un mismo docente dicta en la jornada diurna y nocturna y que haya unificado el aula virtual, esta estará abierta a la posibilidad de generar una única clase en un único horario, sin que no perjudique a ninguno de los estudiantes. En caso de no ser posible, deberá realizar 2 videoconferencias, una para estudiantes de la diurna y otra para estudiantes de la nocturna, ¿no? Si es que usted tiene la oportunidad de juntar a los estudiantes de diurna y nocturna del mismo nivel, puede hacerlo, pero si no, los dividimos y no pasa nada, ¿no? Vamos a la siguiente. Las evaluaciones formativas, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer
que durante nuestro periodo académico tomamos evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas, ¿sí? Una evaluación formativa se puede tomar en cualquier momento. Esta evaluación formativa se la hace para que usted conozca cuánto están avanzando sus estudiantes. Estamos trabajando en un tema determinado, quiero saber si es que mis estudiantes comprendieron lo que les estoy explicando, entonces aplico una evaluación formativa. Las evaluaciones sumativas son aquellas que se aplican al final de cada parcial, ¿sí? Por eso se llaman sumativas. Y eso reúne el compendio de todo el contenido con el que se trabajó el parcial 1 y el parcial 2. La evaluación formativa es un insumo para convalidar la cantidad de información asimilada por los estudiantes. Será desarrollada sobre una plataforma para su resolución. Las preguntas pueden ser cerradas, dejando la posibilidad de que el alumno pueda subir las evidencias mediante un documento PDF o una imagen legible. Este documento será calificado y devuelto al estudiante como herramienta de retroalimentación en los tiempos prudenciales y que sirva como insumo para la preparación de las evaluaciones sumativas. Se recomienda que el permitir anexar la evidencia de resolución, esto debido a que podrá darse cuenta donde existen falencias en el rendimiento de un tema y poder reforzar. Básicamente el mismo texto. Esto es lo nuevo. La plataforma que se recomienda utilizar es Google Forms, ¿no? La duración del insumo de la evaluación formativa deberá ser definida por el docente, teniendo en cuenta la complejidad de la misma. Miren, en las evaluaciones formativas, el docente es quien va a determinar el tiempo de la evaluación, porque depende mucho de qué tema estemos trabajando. Supongamos en el tema de inglés, yo necesito tomarles una evaluación formativa de vocabulario. Para mí son suficientes 10 o 20 minutos de evaluación. Para mí también. Supongamos que tengamos evaluaciones formativas en las materias exactas, ¿no? De números, me imagino un ejercicio, dependiendo de su complejidad, necesitará de 1 hora, de media hora. Entonces, en las evaluaciones formativas será el docente quien determine el tiempo en el que va a rendir esa evaluación formativa, tomando en cuenta la complejidad de la actividad. Avancemos con la siguiente modificación. El repositorio de sesiones, lo que ya veníamos trabajando igual semestre anterior, pero esto debe ser obligatorio. Todos deben tener su repositorio de las sesiones con las que estén trabajando. Ustedes saben que a los alumnos no les podemos obligar a asistir a clases. Entonces debemos crear ese repositorio donde ellos puedan observar e igualarse la clase dictada. La ejecución de las clases a través de medios virtuales o telemáticos de manera sincrónica, las clases presenciales que llamamos, las clases donde interactuamos con nuestro estudiante frente a frente, entre el profesor y alumno y estudiante, deberán contar con un repositorio que contenga las grabaciones de las sesiones de la clase, de manera que los estudiantes que no pudieron asistir tengan acceso posterior a estas. Este repositorio será utilizado con fines académicos y su contenido no podrá ser divulgado de forma parcial o total con finalidad de atentar contra la imagen de alguno de los miembros de la comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, este artículo hay que hacerlo conocer también a nuestros estudiantes. Nosotros vamos a crear nuestro repositorio, pero la responsabilidad del estudiante es que la utilice con un fin académico, no para estar formando memes o como ustedes ven a veces en el internet, o sea, molestan al docente, dañan la imagen del docente o del estudiante. Entonces esto no se puede permitir, no se puede utilizar con esa finalidad este tipo de grabación. Aquí tenemos el otro cambio, ¿sí? Recuerden que en el semestre anterior nosotros definíamos por la asistencia de nuestros estudiantes les dábamos un 20% y por el desarrollo de la actividad les dábamos el 80%, ¿sí? Esta vez no lo vamos a hacer de esa forma. Esta vez simplemente se trabajará de manera normal, o sea, nosotros calificaremos sobre 10 puntos la actividad, porque los estudiantes, porque la motivación para que un estudiante asista a clases debe venir por parte del docente, no obligado por los puntos, sino debe crearse la motivación y debe crearse el sentido de responsabilidad del estudiante por asistir a clases. Ustedes saben que cuando uno se está en la clase durante la clase virtual, uno se puede preguntar, se puede hacer despejar dudas. Es distinto, en cambio, no asistir y ver una conversación grabada. Uno no se puede interactuar, simplemente lo que dijo en esa clase se queda, ¿no? Entonces nosotros debemos promover ese espacio. Y los estudiantes también deben trabajar con su responsabilidad. El plazo y los tiempos para la entrega de los insumos solicitados por el docente. El plazo será definido por la guía
de asignatura socializada previamente, ¿sí? Ya vamos a entrar un poquito más adelante en eso, pero les adelanto, este semestre no vamos a trabajar con sílabos, vamos a trabajar con guías. Y en las guías usted deberá establecer la fecha en la que se va a revisar la tarea o el insumo que usted tenga programado. Si el estudiante no puede presentar en ese tiempo, ahí tenemos el artículo 19. Se establecerá una prórroga de presentación de talleres y deberes, como les dije, algunos de esos insumos, de hasta 8 días hábiles. Verán, de hasta 8 días hábiles. No son necesariamente los 8 días. Dependerá de la actividad. A lo mejor la actividad solo demora 30 minutos, se demora la actividad de taller en clase. Entonces usted no le va a dar 8 días a ese estudiante para que se iguale una actividad que solo les tomó 30 minutos. Usted va a definir el tiempo de al máximo 8 días hábiles. Por ejemplo, digo, esta actividad usted en 2 días ya creo que se iguala. Entonces en 2 días me presenta esa actividad. Pero con esta finalidad, con este justificativo, llamamos así, con la justificación respectiva. Si el estudiante le hace llegar la justificación respectiva, usted puede darle la prórroga, ¿sí? Si no se presentó en la fecha estipulada, usted puede brindarle una prórroga a su estudiante de hasta 8 días. Usted define el tiempo, ¿no? Hasta 8 días máximo, siempre y cuando exista la debida justificación. Avancemos un poquito más acá. Lo que les vine adelantando, ¿no? Artículo 20. Para garantizar la continuidad de los estudios del alumnado, los docentes elaborarán guías de estudio para cada asignatura, curso o su equivalente, de tal forma que el estudiante que no tenga acceso a medios tecnológicos pueda acceder al material del curso y desarrollar sus actividades de la asignatura mediante aprendizaje autónomo, ¿no? Aquí está, en el semestre anterior, el artículo decía ¿no? Se podrá realizar. Esta vez dice que se tiene que realizar y es algo obligatorio, ya no nos deja esa opción. Las guías que deben contener, aquí mismo está, no que debe tener esa guía para ser aprobada. Las guías deben contener como mínimo los objetivos, es decir, ahí tiene su tema de clase, luego de eso plantea el objetivo, ¿sí? De la asignatura, curso equivalente. Luego del objetivo tendrá que estar su contenido. Luego del contenido, las actividades que deben desarrollar a partir del contenido que contiene esa unidad. Y finalmente, los parámetros, ¿sí? Como les dije, son las rúbricas de evaluación. Nosotros ya debemos trabajar con rúbricas. Muchas de las evaluaciones, trabajos, nosotros los estamos calificando al ojímetro y no es así. Debemos construir parámetros. ¿Qué quiero de esa actividad? ¿Qué voy a calificar? ¿Qué es lo que busco de esa actividad? ¿Sí? Entonces nosotros debemos crear parámetros para calificar. Y la actividad de auto y heteroevaluación, preferiblemente por temas o unidades. Debe también proveer al final de dicho documento la bibliografía básica y complementaria. Dichas guías estarán en formato digital descargable para su fácil acceso y en formato impreso en el caso de que los estudiantes justificadamente así lo soliciten. Las guías deberán ser entregadas al estudiante al inicio de cada periodo académico, las cuales reemplazarán al sílabo, ¿sí? Entonces ahora, miren, tenemos todavía suficiente tiempo para ya empezar a trabajar en nuestras guías. ¿Por qué? Porque las guías se van a entregar al estudiante el primer día, la primera semana donde nosotros socializábamos el sílabo, esta vez socializamos la guía. Entonces, ese es el tiempo que tenemos nosotros para ponernos a trabajar. Avancemos un poco más con la siguiente modificación. Los sistemas de calificación son los mismos con los que venimos trabajando, ¿sí? Una observación, la asistencia no se califica, ¿sí? Calificamos el desarrollo académico. Lo que nos interesa es saber el desarrollo académico del estudiante, no si asiste o no asiste a clase. Vamos acá con la deshonestidad académica. Cambiamos este artículo porque en el anterior decía que a los estudiantes no pueden copiar del mismo texto, o sea, del mismo libro. Puede pasar que los estudiantes necesiten el mismo texto, el mismo libro, pero aquí viene el cambio que van a hacer. El plagio de información, al haber sido consultada en una misma página web por 2 o más estudiantes, no puede ser identificado. Sin embargo, en los insumos de entrega por parte de los estudiantes se incluirá de manera obligatoria la inserción de 8 líneas que sean redactadas por ellos mismos, ¿sí? Cito a mi autor, por ejemplo, citamos, digamos, al licenciado Jorge Conza que nos dijo tal cosa, le citamos, pero una vez que le he citado tengo que colocar mis 8 líneas de ideas propias, ¿sí? Ya cité la idea del licenciado de
licenciado Consa, ahora vienen las mías, ¿no? Y además de eso, como les dije, se debe tomar en cuenta la citación de los autores mediante las normas APA de quinta edición. Bueno, no sé cómo estaremos trabajando en investigación para ir a actualizar, no sé si estamos en sexta o séptima edición, creo que ya se llegó las normas APA actualmente. Aquí tenemos otro cambio que también se propuso, ¿no? El desarrollo de la evaluación sumativa, lo que les dije, la que se toma al final de cada parcial, durará como máximo 2 horas, verán. El desarrollo. Ustedes no pueden tomar de esas 2 horas tiempo para explicar, verán, harán así la evaluación, acá van a poner el nombre, aquí van a poner falso. No. Ustedes deberán, qué sé yo, crear su video tutorial y publicar en el grupo. Porque entonces el estudiante de esa forma ya queda con el conocimiento de qué va a hacer en esa evaluación. Usted debe hacerlo con tiempo, ¿sí? Las 2 horas están destinadas netamente a la resolución del ejercicio. Usted no puede tomar tiempo de esas 2 horas. Si necesita explicar lo que les dije, créese un video tutorial, suba a la plataforma para que los estudiantes ya estén con tiempo advertidos de cómo está. Aunque sea, hágase una evaluacioncita de prueba ahí usted, y vaya explicando y vaya llenando. Vean, yo voy poniendo ¿sí? Por favor. La evaluación formativa estará constituida por preguntas de base estructural, preguntas de selección múltiple. Estaba escuchando la reunión por ti. Ya, creo. Ya. Entonces, la evaluación sumativa estará constituida por preguntas de base estructurada, o sea, de selección múltiple, ¿sí? Y hay casos como las materias exactas que ustedes necesitan evidencia de resolución de ejercicios. También lo pueden solicitar, ¿sí? Y se debe destinar formularios o en un formulario que deben separarlo por secciones, ¿sí? Esta es la sección de preguntas de las preguntas teóricas y esta es la sección de las preguntas prácticas. No las mezclen, hay que separar, hay que tener sección de base teórica, sección de base práctica, ¿sí? Y si es que creen necesarios, creen 2 formularios, pero no las mezclen, ¿sí? Hay que, esos formularios deben estar separados. Vamos acá un poquito más a fondo de las evaluaciones. Aquí tenemos, en el caso de carga de evidencia para las evaluaciones, el docente deberá establecer una rúbrica de evaluación donde se detalla en forma clara el valor del formulario de las preguntas cerradas y el valor del formulario con las preguntas de, llamemos así, de prácticas, ¿no? Estas no se deben perjudicar entre sí. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ¿no? Por eso les digo, no mezclarán los formularios, pero pasa. Aquí pongo el ejercicio, en este ejercicio de matemáticas y pongo mis 4 opciones A, B, C, D. Y quiero que me suba cómo es la resolución del mismo ejercicio. ¿Qué pasa? El estudiante, como dice, está con suerte y marca la respuesta correcta, pero el proceso está mal hecho. ¿Qué es lo que hace el docente? Tacha la pregunta donde está bien contestada. Lo hizo, aunque de suerte, pero lo hizo y lo tiene bien. Y va y lo tacha el proceso que estaba mal. No se pueden perjudicar entre sí. Por eso les digo, separen contenido teórico de contenido práctico. No mezclen, ¿sí? No lo mezclen en los formularios. O puede pasar al revés. El estudiante hizo bien el proceso, lo realizó bien, pero a lo mejor por el apuro sale marcando la opción incorrecta. ¿Qué hacemos? Marcamos también con una X, aun cuando el proceso está bien hecho, ¿no? Por eso les digo, hay que dividir. Tenemos que crear secciones. Esta es la sección teórica, A, B, C, D, preguntas cerradas y nada más. La sección práctica es esta de acá, aquí están sus ejercicios. Se deben crear rúbricas, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor hay en matemática, pasa por lo general, hay otras materias también, que con un solo ejercicio se toma 1 hora, ¿no? De la evaluación, si no me equivoco. Entonces, no puedo, el docente mismo no puede plantear más preguntas porque ya ve que se les va a tomar mucho tiempo. Y no va a ser justo que solo por una pregunta saque o no saque la respuesta, ponga 0 o ponga 10, ¿no? Entonces debemos crear rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Acá tengo otro modelo de rúbricas de matemáticas, ¿no? ¿Cómo se trabajan? Esto lo saqué de acá de la universidad de nuestro amigo Pato. Cómo ellos califican las evaluaciones, ¿sí? ¿Cómo lo establecen? Miren, aquí tengo una rúbrica para el cuestionario de elección múltiple, ¿sí? Para la parte teórica. Miren, la pregunta 1 dice, selección correcta de las opciones A, B, C o D. Si lo hizo, tiene su punto. Selección correcta de la opción verdadero o falso. Si lo hizo, tiene su punto.
Selección correcta de las palabras por completar. Ahí tengo un texto y les puse alguna palabra que completen. Si lo hizo, lo pone 0,5. Selección correcta por asociación de preguntas, o sea, lo que se llamamos una con líneas, no sé, le damos el 0,5. Miren, eso es para la parte teórica. También podemos crear preguntas de reflexión, ¿sí? Preguntas de reflexión, preguntas abiertas como las conocemos, ¿no? Y puedo también dar un puntaje. Por ejemplo, digo, la idea que me comparte el señor estudiante aporta, el aporte es relevante al tema. Si lo es, damos el punto. Si no, no lo damos. ¿Está bien organizadas esas ideas de ese párrafo que me acaba de escribir? Tenga su punto, ahí está, ¿no? ¿El contenido tiene cohesión y coherencia? Tenga su punto. Ahora, aquí viene la resolución para la rúbrica para los ejercicios de resolución, ¿sí? Fíjese aquí. Pregunta 8, ahí pongo mi ejercicio, qué sé yo, x al cuadrado más bx es igual a 6. Demuestre, dice usted, ya, demuestre. Entonces el estudiante se va a poner a resolver. ¿Qué voy yo a calificar? Miren, aquí tengo este es un ejemplo nada más. Aplica el proceso solicitado, le damos un 0,5. Las líneas de solución son las correctas, le damos otro 0,5. El contenido que ha obtenido del resultado correcto, le damos su punto, ¿sí? Miren, aquí están las rúbricas que usted puede ir creando poco a poco. Si el proceso es más complicado, aquí también tengo una rúbrica un poquito más complicada para lo que puedan realizar. Identifica e interpreta con claridad los datos planteados en el problema y tiene certeza de las incógnitas y cómo se va a resolver. Si es que es así, pues le doy su 0,5. Utiliza estrategias de manera eficiente para resolver el problema. Miren, ahí se utiliza algún método, que el método más adecuado, le doy su puntaje. Eso equivale. Todos los requerimientos del problema. Mire, usted necesita tal cosa, necesito que en este problema me haga que sea método de sustitución, método de igualación, método de lo que sea, ¿sí? Si aplicó todos los métodos que usted pidió y que están estipulados, usted le coloca su 0,5. Utiliza la notación y terminología correcta, usted le coloca su 0,5. Las evaluaciones se deben calificar así. No vamos a calificar, bueno, ¿sacó el resultado sí o no? ¿Le pongo el 0 o le pongo el 10? Pues no. Siempre se deben crear rúbricas de evaluación, ¿sí? Siempre se deben crear rúbricas de evaluación para poder realizar estos procesos. Ahora, el porcentaje de las evaluaciones queda a disposición de ustedes, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo me voy a poner en mi caso de inglés. Para mí es más importante el contenido teórico que el práctico. Sí, porque para mí el práctico son simplemente palabritas, conversaciones, para mí no es tan fuerte. Sí, entonces en mi caso yo podría decir el 70% va a ser el contenido teórico y el 30% el práctico. Pero hay otras materias, las numéricas, por ejemplo, que es al revés, ¿no? El contenido teórico apenas, qué sé yo, valdrá unos 3 puntos y el contenido práctico, el de la resolución del ejercicio, valdrá un 70%, ¿sí? Ustedes, eso les va a quedar para ustedes, para que ustedes dejen ahí el porcentaje como según crean. Porque como les digo, en matemáticas es mucho más importante la resolución que el contenido de conceptos. Para nosotros en inglés es al revés. Entonces, eso ya quedaría para disposición del docente, pero debe usted definirlo en la rúbrica. Por eso, mi profesor decía cuando estaba en la universidad, guerra avisada no mata gente. Si usted lo detalla así en su rúbrica, así se cumple, ¿sí? Porque después desaparecen los estudiantes que dicen, sí, yo creo que tengo más nota, creo que a lo mejor me merezco algo más. Entonces usted dice, aplico la rúbrica y vemos la nota que usted se merece, ¿no? Vamos con la siguiente parte de la promoción, ¿sí? Los estudiantes que por causa de fuerza mayor o calamidad doméstica o caso fortuito debidamente justificado debido a la emergencia sanitaria no hubieran podido cursar sus estudios con regularidad se podrán realizar algunos de los siguientes mecanismos. No vamos a aplicar algunos de estos mecanismos, pero antes de continuar. Cuando algún estudiante presente una calamidad doméstica, el instituto y los docentes debemos promover que el estudiante continúe estudiando, no que se retire, ¿sí? Los estudiantes han comprendido al revés, que por calamidad doméstica se pueden retirar. Pues no es así. Nosotros debemos crear espacios para que el estudiante continúe, ¿sí? Si es que se presenta alguno de esos casos, aquí tenemos, eso está aquí mismo en la misma ley, eso no está, no dirán que estamos nosotros colocando, está en la ley, dice, el primer parámetro es los parámetros alternativos de evaluación. Las IES en ejercicio de su autonomía responsable y en el contexto de la emergencia sanitaria podrán implementar una escala diferente de evaluación de los aprendizajes que señale la aprobación o no aprobación de la asignatura o curso equivalente.
La evaluación de aprendizaje será continua, planificada y transparente. La asistencia a clases no incidirá, verán, la asistencia de clases no incide en la aprobación o reprobación de la asignatura. Por eso les retiramos sus 2 puntos que antes les dábamos. Eso no tiene nada que ver con el contenido académico. El examen de validación, sí, a lo mejor el estudiante tiene el conocimiento, puede dar un examen de validación de su materia y demostrar que conoces, domina la materia. Consiste en una evaluación de conocimientos que los estudiantes deberán rendir para evidenciar el dominio respecto a los contenidos de la asignatura, curso o su equivalente. Promoción por favorabilidad consiste en la redistribución del puntaje considerando el promedio obtenido durante la asignatura, curso o su equivalente antes del evento o de caso fortuito o de fuerza mayor. Como les dije, la calamidad doméstica no constituye un justificativo para retirarse. ¿Hay que darles la facilidad para que continúen? Sí, pero no es un motivo para retirarse. Ya la fuerza mayor, el caso fortuito, calificará el OCS y ellos realizarán el proceso que compete ahí. Aquí en cuanto a la formación dual, nos olvidamos de incluir este texto de aquí, que es el artículo 48. Las unidades, todas sean las de vinculación, las de formación, las de investigación, pueden modificar temporalmente los lugares, modalidades, horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades como prácticas profesionales, titulación, integración curricular y de vinculación con la sociedad, y podrán también suspenderlas en función del tiempo de la vigencia de la presente normativa, ¿sí? Entonces, para algo que nos estamos olvidando, podemos modificar, por ejemplo, los lugares. Ya no se puede hacer las defensas en instituto, se lo hace en línea, ¿no? Las modalidades, por ejemplo, del trabajo que estaban haciendo de prácticas, que ya conocemos, de formación dual, a lo mejor no las otras instituciones no les recetan por el motivo de la pandemia, se puede suspender, dice, ¿sí? Mientras dure la presente normativa. Y finalmente, aquí tenemos el capítulo 3 de los docentes, lo que les decía. Nuestra obligación es dar cumplimiento al reglamento, no interpretarlo, no sacarme reglas absurdas que no vienen a veces al caso. Nosotros debemos cumplir este reglamento, ¿sí? Nosotros no podemos crearnos aquí una nueva regla, vean, voy a hacer así, no. Nosotros debemos cumplir este reglamento. Debemos garantizar el bienestar emocional, psicológico de los estudiantes, motivar a la continuidad, lo que les decía. Si el estudiante tiene alguna calamidad, nosotros debemos motivar que continúen con sus estudios para poder subsanar las deficiencias académicas. Administrar de forma responsable los espacios de horas asincrónicas. Lo que les dije, por favor, la hora sincrónica no la pierdan. Vamos ahí a tratar con coordinadores, tratar de controlar esas horas. Por favor, no las pierdan. Y si es que se pierden, vamos a crear espacios de tutoría. ¿Sí? Simplemente se dará una hora de tutoría. Pero como les dije, si vieron hace un momento, les compartí una rúbrica. Califiquen y verán que el estudiante asiste. ¿Sí? Y todas las demás que contempla el LRA. Pero no es solo el docente quien debe cumplir, ¿no? Todas esas obligaciones, también lo debe hacer los estudiantes. Y también aumentamos de eso el capítulo 7 de los estudiantes. ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Cumplir con las tareas, trabajos, proyectos y demás actividades académicas que demanden sus profesores y la naturaleza de sus carreras, con responsabilidad, eficiencia, honestidad académica dentro de los plazos establecidos, ¿no? Como les dije antes, se puede dar una prórroga siempre y cuando haya justificación. Promover un ambiente de paz y respeto hacia los mismos miembros de la comunidad educativa y la sociedad. Participar en los procesos de evaluación, acreditación para la mejora de la calidad educativa y actividades académicas. Cumplir con todos los requisitos académicos, administrativos, legales de la carrera previa a la obtención de su título y todos los demás que señale nuestra normativa de educación superior vigente. Básicamente, esas son los cambios que hemos realizado a la normativa. Veo que teníamos varias preguntas, creo que ahora sí es el momento de hacerlas. ¿Dudas? Pregunten, por favor, activen su micrófono para escucharles. Buenas tardes, compañeros, con todos. Compañero Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Yo sí tengo, bueno, algunas preguntitas, tengo dudas sobre el reglamento. Usted hablaba en el capítulo 2, artículo 8, sobre las actividades sincrónicas. Usted mencionó sobre las tutorías. Sí. A ver, yo le pongo ahí. Aquí está. Ya. Sí, lo que me... El artículo 8, compañero. Sí, Ahí, ya. Usted mencionó sobre tutorías, ya, pero yo quisiera saber en qué tiempo y espacio se van a dar esas tutorías. ya, como les decía, antes cuando teníamos actividades presenciales, recuerden que habían tutorías, ¿no? Ya se... Se les hacía dentro de nuestras 8 horas que elaboramos Así al es, día, por ¿no? eso. Ahora, con las actividades sincrónicas se van a dar cuenta que sus horas clases se van a reducir porque van a ser solo 75%, ya no van a ser el 100% que eran antes, se van a reducir, ¿no? Y se da cuenta que en las actividades asincrónicas usted lo que va a hacer es simplemente revisar la interacción de los estudiantes. Es decir, que se le acaba de disminuir un poquito de la carga de ese trabajo que teníamos, ¿no? Y también Ya. aplicar lo que ustedes aplican en automatización, ¿no? Por ejemplo, hacen la petición al docente, crean un espacio donde tenga el docente tenga el tiempo para crear la tutoría y se la puede hacer, ¿no? Pues se puede aplicar el mismo mecanismo que ya venían trabajando ustedes. Ya. Muy bien. La otra era sobre las actividades asincrónicas. Abajo dice, las actividades asincrónicas no se destinará para el desarrollo del insumo de trabajos autónomos, entre paréntesis, deberes. Pero usted hace rato explicó que sí deberíamos calificarles, pero suponiendo que sí les calificamos esa participación del estudiante, ¿dónde o cómo nosotros lo colocaríamos como nota al estudiante? Como Exactamente. deber, como taller, o bueno, solo como eso sería porque ya lo que son evaluaciones y es Ya, tema aparte, ¿no? ya. Entonces, ahí sí quisiera saber dónde iría ese tema de la participación de los estudiantes en cuestión a lo que es actividades asincrónicas. Eso, correcto, muy bien. Usted ya lo descifró todo, pero bueno, miren, se puede colocar en los talleres, ¿sí? Ustedes saben, lo que busca esta actividad asincrónica básicamente es la participación del estudiante. Ustedes saben que cuando damos clases y hacemos preguntas, decimos, a ver, estudiantes, ¿dudas? Nadie nos levanta la mano, nadie se levanta a preguntar. Entonces, el fin de la actividad asincrónica es eso, que participen, ¿no? O sea, de un cierto modo obligarles a participar. Pero ustedes saben que si les dejamos a la voluntad de ellos que participen o no, va a ser imposible. Entonces nosotros debemos calificar esta actividad. Como les dije, esta actividad asincrónica forma parte de sus horas regulares de trabajo. Entonces, por esa razón la calificamos. Y sí, Entonces, disculpe, entonces ustedes sería esas actividades de participación de los estudiantes y bueno, la interacción con el estudiante sería de considerarla dentro de los talleres. sí, podríamos. Obviamente para esta actividad con el plazo establecido, que si, como dicen que, pues, que el estudiante, puede ser si yo pongo la actividad hoy día, no puede ser que el estudiante a lo mejor por alguna causa el estudiante hoy no pueda, pero tal vez mañana sí. Entonces me supongo que esas actividades deben de tener alguna duración, o sea, tal vez entre 8 días o no sé. Claro, por eso le digo, usted es quien pone ahí el límite. Por Yo ejemplo, pongo el tiempo, ok. claro, usted pone, Ah, por ejemplo, eso les digo, esta semana hablamos de un tema, yo qué sé yo, de la interculturalidad. Para la próxima semana que tenemos nuestra hora sincrónica, me van a hacer sus 4 aportes de lo que les dije. ¿El descubrimiento de América fue invasión o fue descubrimiento? Y ahí sí, llega el día de su hora sincrónica y usted simplemente a revisar los aportes. ok, compañero. Tengo más preguntas, pero No se preocupe. disculpará. En el artículo 20, sobre las guías didácticas. Vamos a las vías de hoy. Acá está, me pasé. Aquí está. Ya. En ese artículo dice que se realizarán las guías didácticas, esto como un método de ayuda para los estudiantes que no tengan medio o accesos tecnológicos. Obviamente también será socializado con todos los estudiantes, como se hace siempre con el sílabo, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa si con los estudiantes que sí tienen acceso a Internet y eso? Ellos, por ejemplo, o sea, es que
Uno puede plantear ahora, por ejemplo, yo le puedo plantear los objetivos y todo lo que piden para realizar la guía, incluso puedo plantear ya deberes, ejercicios y talleres y evaluaciones. Pero ¿qué pasa? Que tal vez yo pasando el tiempo, pues según lo que vamos viendo, yo decido tomar otro ejercicio, otros deberes, enviar más deberes, tomar más talleres, tomar más evaluaciones. ¿Hay una forma de que, o sea, nosotros podamos cambiar eso? ¿O es que... En el caso de las guías, como les digo, es para los estudiantes que no tienen conectividad. no tiene, ok, Claro, pero será socializado para todos, ¿verdad? claro, De igual manera. todos por igual manera, pero esto básicamente es para los que no tienen conectividad, porque ellos no Ok, pueden avisarles, decirles, vean, aquí en esta actividad vamos a cambiar claro. actividad por otra, o sea, no les podemos coavisar con el respectivo tiempo, obviamente se conectan, ¿no? Entonces, básicamente, esta guía está diseñada para ellos. Claro que vamos Ok. a los mismos temas, Solo eso es, para los estudiantes que no tienen acceso a Internet, pero siempre será socializado con todos. Ok, claro, eso era. para cumplir. Gustavo, sí, ¿Sí? perdón que interrumpa, pero quisiera aclarar lo siguiente. Parece que ahí le interpretamos mal. En realidad la guía no es solo para los estudiantes que no tengan conectividad. Y la guía marca el desarrollo académico en su asignatura. Es decir, en su asignatura ya estará marcada en la guía qué es lo que vamos a desarrollar, en cuánto se va a evaluar y todo. La guía en realidad reemplaza al sílabo. Y lo que dice el artículo es que este será de beneficio para el estudiante que no tenga acceso, ¿no? El artículo les voy a volver a leer lo que dice. Y en realidad es para todos los estudiantes. Un estudiante que tenga conectividad y mañana se fue la energía, el estudiante sabe cuál es el taller que él tiene porque él ya tiene la guía didáctica, ¿ya? Dice, para garantizar la continuidad de los estudios del alumnado, los docentes elaborarán guías de estudio por cada asignatura, curso o su equivalente, de tal forma que el estudiante que no tenga acceso a medios tecnológicos pueda acceder al material del curso y desarrollar las actividades académicas de la asignatura mediante el aprendizaje autónomo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la guía didáctica es para todos los estudiantes. No es que los estudiantes que asisten o que sí tienen conectividad, les vamos a cambiar las actividades de la guía y el estudiante que no tiene conectividad se puede regir a lo que dice la guía. No, la guía es para todos los estudiantes y de cumplimiento para los que tienen conectividad y de apoyo adicional para los que no tienen conectividad, quienes van a trabajar mediante el aprendizaje autónomo. Por eso es que estas guías e inclusive para los estudiantes que no tienen conectividad y que no han podido asistir a clases virtuales desde el primer día, se les tiene que entregar la guía didáctica en su domicilio. Así es como establece la normativa transitoria y como han venido trabajando otros institutos. El nuestro no, porque no estaba establecido de esta manera, pero para eso es la guía didáctica. En realidad es para todos los estudiantes y es aplicable a todos los estudiantes, no únicamente a los que no tienen conectividad. Porque como les digo, yo puedo tener conectividad esta semana y la próxima semana resulta que me quedé sin trabajo y ya no tengo para comprar, para pagar mi mensual de lo que es internet. Entonces, no puede ser para los estudiantes que no tienen nada más conectividad. En realidad, la guía es para todos los estudiantes. Ok. Una Pero mi pregunta, pregunta muy buenas también era, tardes, perdón. Magíster, usted decía pues que la guía debe entregársela en su domicilio. Pues si se la puede entregar por internet, pues cuando yo tenga accesibilidad el primer día de clase. Otra, pues que tomemos en cuenta que tenemos estudiantes que no son de aquí de la provincia. Tenemos en diferentes partes del país estudiantes ahorita que tenemos en línea. Entonces, ¿cómo nosotros le iríamos llegar al domicilio? Sí, Si les no, pues decía la que única vía sería por internet. sí, les decía que ese es en realidad la intención en la normativa transitoria del CES. Esa es la intención. Inclusive en la normativa lo dice. Los estudiantes que lo soliciten de forma física se les deberá entregar, ¿no?
pues bueno, nosotros como institución ya veremos cómo le hacemos llegar en físico, ¿no? Si es que a mí me toca imprimirle la guía y entregarle, pues voy a imprimirle y le voy a entregar, si es que el docente no puede hacer ese trabajo. Pero la cuestión de lo que yo les acabo de decir es cuál es el propósito de ese artículo de ley en la normativa transitoria del CES, ¿no? Claro que dice que nosotros les podemos, y es más, es nuestra obligación, subir la guía en la plataforma con la que nosotros trabajemos, y a los estudiantes que no pueden acceder, de alguna manera lograremos comunicarnos, enviarle a su correo electrónico, pero como les indico, la guía es para todos los estudiantes y con la misma guía se trabaja para los que tienen conectividad y para los que no tienen conectividad. Solamente quería aclararles eso, ¿no? Pero como les indico, el sentido y de dónde nació esto de la guía es precisamente de la resolución del CES de la normativa transitoria por el tema de COVID, e inclusive dice que si el estudiante la solicitara de forma física, la institución tiene que hacerle la entrega de la guía de forma física. Entonces, nada más les digo cuál es el sentido, ¿no? Y bueno, nosotros como institución, pues buscaremos la forma de hacerle llegar la guía al estudiante que no tiene conectividad. Y como les digo, en casos extremos quizá hasta tendremos que entregarle de forma física la guía o en un CD, de alguna manera, ¿no? De alguna manera tendremos que hacerle llegar. Pero para los estudiantes que por ningún motivo puedan acceder a un medio electrónico, ¿no? Hay probabilidad de que algún estudiante diga, sí, por favor envíeme a mi correo, yo salgo el fin de semana y puedo ir a un internet y bajarme y listo, ¿no? Pero la guía, pues quiero aclararles que es para todos los estudiantes aplicables. Ok, pero también mi pregunta era sobre los cambios a futuro, si es que hay cómo hacer, como ya había dicho, muchas de las veces por cumplir con cierta cantidad de deberes, talleres y evaluaciones, pues uno se plantea, ¿no? Pero puede llegar al caso que, o sea, nosotros podemos aumentar o disminuir después deberes, talleres, o bueno, sería el caso aumentar, no sé, con el fin de nosotros cumplir el número de cantidades de deberes que se tiene que llegar para el estudiante, que sirva como apoyo, dependiendo del tema o en talleres. Esa también era mi pregunta, o sea, si en un futuro se puede llegar a cambiar, o sea, los estudiantes pueden ver que tienen un deber ahí, pero yo después digo, por favor me van a hacer este otro deber también, y ese deber le subo al Classroom como se ha hecho este semestre de ahora. Esa también era mi pregunta. Yo creo que desde el punto de vista que le ve, compañera, sería más que todo el refuerzo, sí, porque sí se hace actividades extras, pero para reforzar un conocimiento. Yo creo que sí entraría, pero como un refuerzo más, no, como eso también entiendo lo que dice la magíster, sea más no para modificar el contenido de la guía como tal, ¿no? A lo mejor voy a dar una actividad, pero si esa actividad modifica el contenido de mi guía, pues no sería aplicable. Podría crear una actividad nueva, pero siempre y cuando sirva como refuerzo a lo que ya se ha enseñado, a lo que ya contiene esa guía. Yo creo que eso sí podríamos añadir. Correcto. Ok, y disculpe entonces, en este caso, ¿cuántos deberes deberían estar estipulados en la guía? ¿Cuántos talleres y cuántas evaluaciones? Eso ya depende ya del contenido de su guía. Ustedes como dominan la materia, ustedes saben, ¿no? Como les dije, a veces en matemáticas con un ejercicio bien planteado lleva su tiempo. En cambio en inglés podemos hacer un diálogo de 3, 4 hojas para buscar a veces 5 ideas principales y nada más. Entonces todo dependerá ya de usted cómo maneja su materia y usted ya conoce cuánto tiempo se puede tardar en promedio en resolverlo. Ok, gracias. Buenas tardes. Si puedo hacer unas dos preguntitas, por favor. Claro. Perdón, Gus, muy buenas tardes con todos. A ver, vamos por el tema de la guía didáctica. Mi consulta directo al corazón. Vamos a tener un esquema definido como instituto, porque lo repito, porque la vez anterior cuando tuvimos la oportunidad
por el tema de investigación y todo, hacer guías didácticas, nos basamos en un modelo que muy gentilmente la compañera Hildita nos prestó y nos basamos en ese. Mi pregunta va justamente para en desarrollo infantil. Tenemos un 70% hecho de guías ya, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿va a haber un modelo nuevo en base a algo o ya con las que nosotros tenemos vigentes? O sea, con las que hemos trabajado nos tocaría completar algunas materias. La mayoría de docentes de desarrollo infantil tiene por lo menos una ya establecida. Y o, como les vuelvo a repetir, o va a haber un modelo, va a haber una persona que se encargue de revisar, de aprobar y todo. Porque claro, en la guía didáctica, si hacemos un símil con el sílabo, es lo mismo, sino que más, o sea, más detallado, más complementado, donde ya se integra definitivamente hasta el contenido como tal, que, o sea, detallado, ¿no? De cada clase. Y las tareas es más completo, pero justamente mi pregunta va, o sea, ¿se va a establecer como instituto, va a haber un docente responsable de revisar, de aprobar, decir está bien, o trabajamos con lo que ya tenemos y de ahí vamos generando lo nuevo? Bueno, en lo personal pensaría que sobre lo que ya tenemos podríamos trabajar, pero lo único que deberíamos es organizar el contenido como nos dice este mismo reglamento, tal cual lo que nos piden, ¿no? El tema, el objetivo, luego de eso vendrá el contenido, luego de eso vendrán las actividades, parámetros, la evaluación auto y la auto y la heteroevaluación y la bibliografía. O sea, siguiendo esa organización creo que deberíamos hacer nuestros días. Sí, bastante se asemeja a lo que tenemos, eso digo, no es nuevo lo que estamos viendo también, sino que a veces no se lo ha definido de esa manera, ¿no? Por eso digo, sí es bastante, sino que también hay que entender, lo mismo no aplica para las carreras técnicas como las suyas, como para las nuestras, hablando como desarrollo infantil. Y en eso iba a direccionar mi otra pregunta, en el tema de las clases asincrónicas, por ejemplo, nosotros que tenemos intensivo, yo le veo como, tal vez nosotros lo hemos hecho, pero no, claro, nos faltaría hacerlo de la rúbrica, para todo, porque nosotros los días viernes, por ejemplo, trabajamos en lo que es talleres y es lo que justamente más se le da énfasis a las tareas de participación de lo que uno trabaja con la materia. Las chicas ya trabajan en el área, digamos, práctica y por ahí yo le hablo de mi caso también. Yo cuando a veces tengo 2, 3 horas seguidas, se extiende el tiempo, yo no sirvo como para estar hablando mucho tiempo tampoco, entonces yo elaboro cuestionarios de la misma materia que doy, pues y por eso digo que eso de asincrónico no es nuevo, sino que claro, aquí lo que nos tocaría establecer son las rúbricas que usted nos señala, que eso en Classroom también, tranquila, con eso ahí se puede trabajar, ¿no? Pero nosotros como somos intensivos, pues, o sea, mi pregunta va enfocada ya. Los días sábados, por ejemplo, nosotros nos manejaríamos como tal o necesariamente en nuestro tiempo de clases tendríamos que hacer. Como les dice eso, ustedes tienen que organizar sus horas clase. O sea, el 75% de sus horas, del total de sus horas clase las va a ser sincrónicas y la otra es asincrónica. No les está, o sea, poniendo una camisa de fuerza, organicen, van a dar una sincrónica, luego la sincrónica, vuelta a los asincrónicos. No. Ustedes organicen, pero respeten es el porcentaje de ese tiempo, nada más. Por ejemplo, hay materias que solo tienen 2 horas, llamémosle, 2 horas de clase. Entonces, puedo sacar el 75% de esas 2 horas, qué sé yo, se corresponderán a unos 40, 50 minutos, ¿no? Así, cálculo eso. Entonces, las dedico a la clase como tal y el resto del tiempo, entonces, creo mi taller o mi foro y las partes de estudiantes pueden participar. Entonces, todo dependería de cómo se acomoden ustedes, pero solo se debería respetar el porcentaje de la sincronía y el otro porcentaje de la asincronía. Ok, muy gentil, don Gustavo. Muchas gracias por las inquietudes. Buenas tardes, ¿puedo hacer una preguntita? Claro, compañero Conza. ¿Qué dice Gustavito? Bueno, ahí va lo mío, ya les he escuchado a todos los compañeros. En cuestión, empecemos por primero de lo que acabó de terminar de hablar Jaimito, de las clases sincrónicas y asincrónicas. Yo creo que los que ya estamos un poquito sometidos en la docencia algún tiempo, lo hemos venido haciendo, lo único que vamos a hacer ahorita es plasmar en un papel, porque no todo es clases.
siempre hay un momento de reflexión, siempre hay un momento con el estudiante de hacer hincapié, incluso cuando se da un resultado de una nota, uno se toma el tiempo y les dice, bueno, esto pasa, me gustaría que den un poco de ustedes, no se sientan mal porque quizá una nota no refleje el potencial cognitivo de ustedes, y se lo toma, se participa, los estudiantes hablan. Yo lo he venido haciendo. Simplemente lo voy a plasmar en un papel como asincrónico. Nada más. Siguiente. Vamos por ahí en cuestión, ojo que ahí dice en el artículo, no se tomará en cuenta, no sé por qué se hacían tantas vueltas por ahí, veía que decían que entonces lo pongo a los talleres. Si dice no, es no, dice que no se tomará en cuenta para ningún insumo, simplemente es como una clase didáctica, por decirlo así, del tema que sí tiene un poco más de formalismo y donde estás dando tu clase ya para el aprendizaje, yo así lo veo. Entonces, por ese lado. Por otro lado, pues estuve escuchando también acerca de lo de la guía. En esto hay que tener mucho cuidado. He visto algunos modelos de guías, pude observar el de la compañera Hilda también. Hay dos tipos de guías. Ojo, nosotros vamos a dar clases presenciales de manera virtual. ¿Sí? Nosotros no estamos con una guía a distancia, no confundir eso, porque ya puede por ahí haber la confusión, sacar algunos modelos y decirnos que nos demos como un texto, 50 hojas de contenido de una guía. Eso es para un material cuando uno hace una maestría a distancia o estudia a distancia, un tercer nivel, ahí sí se hace ese tipo de guías. Pero ojo, nosotros estamos haciendo un sílabo transformado a guía, porque nosotros lo vamos a desarrollar en el transcurso de todo el semestre, día a día, hora tras hora. Entonces sí me gustaría que se pongan de acuerdo ahí, saquen un solo esquema, para no tener esto de que no es que yo copié de esto, yo me valide esto. Ojo, a las autoridades ahí, pues, unificar esos criterios. Lo nuestro no es clases a distancia, es presencial de manera virtual nuestras clases. Entonces yo creo que ahí sería importante tomen este aspecto que les estoy haciendo caer en cuenta. Y en lo tercero, también escuchaba acerca de la rúbrica, ¿no? La rúbrica en sí, al menos como digo yo de mi parte, también la manejo. He escuchado tus criterios acerca de lo que hablabas ahí de la rúbrica. Uno no se puede poner cero porque un estudiante simplemente no sacó el resultado. Ahí viene el aspecto del procedimiento y uno ve el grado de conocimiento que tiene el estudiante incluso al momento de plantear el problema, ya se está viendo cómo está. De esa manera nosotros calificamos, no es que yo al menos en mi cátedra no es que califico. Aquí está el ejercicio, respuesta 0, no. Pero nuevamente, como digo, simplemente nos va a tocar plasmar eso. Eso lo venimos haciendo algunos docentes. Entonces, de mi parte, pues simplemente la sugerencia es ponerse de acuerdo en esto de la guía y que nos den un esquema para no estar cada quien jalando a lo que le convenga. No es que yo hago esto más pequeño, esto más grande, tomando en consideración lo que les digo, que nosotros no estamos haciendo guías para estudiantes a distancia. ¿Sí? Con eso nomás, compañero. Sí. Sí, solamente para corroborar algo que indicaba Jorge al final sobre las guías. Les indico lo que establece el segundo párrafo del artículo 20 de la normativa que acabó de socializar el licenciado Gustavo. Las guías contendrán como mínimo los objetivos de la asignatura, curso o su equivalente, contenidos, actividades de aprendizaje, parámetros y actividades de auto y heteroevaluación, preferiblemente por temas o unidades didácticas, bibliografía básica y complementaria. Entonces, efectivamente, no es un libro, no es un folleto de la asignatura, es una guía, ¿sí? Que contendrá como mínimo lo que les acabé de indicar. Vamos a coordinar con los compañeros coordinadores de carrera porque si bien es cierto, pues podemos tener un mismo formato basado en lo que establece el artículo de ley de la normativa transitoria y ustedes desarrollarán pues en base a cada asignatura, ¿no? Pero al igual que tenemos un contenido especificado, por ejemplo, para hacer un informe, ustedes van a tener un formato para elaborar su guía. Pero como les indico, ya está establecido con el artículo 20 al respecto. Sí, y efectivamente es lo que nos decía Jorge, no es ningún folleto, no es ningún libro, en realidad es una guía.
Por eso es que es importante a nuestros estudiantes ponerles la bibliografía básica y complementaria, como indica el artículo, para que ellos también puedan revisar e investigar, ¿no? Si de alguna manera ellos no pueden conectarse todos los días, podrán al menos un día al mes conectarse y hacer todas las actividades que establezca la guía. Por eso les decía, la guía no es únicamente para los que no se conectan, en realidad, como su nombre lo dice, es una guía que le permite al estudiante ya conocer anticipadamente qué temas vamos a tratar, dónde los encuentro, y para aquellos estudiantes pues que se esfuerzan un poquito más, ya revisarlos, ¿no? Ustedes saben que sí hay estudiantes de esos donde empiezan a preguntarle al docente porque ya revisaron sobre esos temas, ¿no? No es nuevo. En realidad es algo un poquito más reforzado al tradicional sílabo que se venía desarrollando siempre. Eso nada más. Gracias, Magíster. Permítame corroborar un poquito algo más. Eso es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Aparte de eso, si el estudiante, por ejemplo, no puede conectarse de lunes a viernes, por Dios, tendrá un día para que se conecte y revisar toditas las clases que van a quedar grabadas en el YouTube. Una, está la guía ahí mismo, como dice. O sea, ¿por qué no se debe interpretar como una educación a distancia? Porque ahí a usted sí le dan módulos y ahí le dan el contenido de donde usted tiene que sacar la tarea y hacer. Acá no, nosotros vamos a dar clases diarias, sería estar trabajando sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Solo con eso nomás, Magíster. Muchas gracias. Hildita y no recuerdo quién más, el ingeniero Piruch, estaban alzando la mano en el Zoom, por favor, si les damos la palabra. Ingeniera Hilda. Buenas tardes, Magíster. Buenas tardes, estimados compañeros. No, sí, era la misma duda que tenía el doctor Jaime y el ingeniero Jorge. Era la misma porque la guía, claro, la interpretamos de diferentes formas y eso estaba viendo. Solo era eso nomás, Magíster. Muchas gracias. Ok. El ingeniero Edwin Piruch y el ingeniero Durán, pues muchísimas gracias por ver la posibilidad de poderse conectar y poder escuchar la socialización de la normativa que estamos realizando. Ingeniero Piruch, si nos indica por favor cuál era su pregunta o si solo nos estaba saludando. Ya no está el ingeniero. Bueno, ¿quién más? Solo he estado saludando. Los tiempos, Magíster, de presentación de guías es importante. Recordemos que muchos compañeros se van de vacaciones finalizando noviembre. Sí, justamente lo tenía aquí anotado, ¿no? Para indicarles al final. La guía didáctica la deben presentar a los estudiantes el inicio del periodo académico. Es decir, el inicio del periodo académico es el 7 de diciembre, en el que arrancamos con la inauguración, en el que les vamos a dar algunas indicaciones, en las que ustedes tendrán el tiempo para instruir a sus estudiantes e indicarles cómo son las calificaciones, los tiempos de entrega y todo lo que ustedes tengan que indicarles desde el inicio, ¿no? No olviden grabar eso para que justamente la socialización de la guía y la socialización de todas las indicaciones que ustedes tengan que darles, que ya ustedes en cada una de las coordinaciones de carrera se ponen de acuerdo para que ningún profesor de la misma carrera actúe de manera diferente, ¿sí? Porque eso es uno de los problemas que también hemos venido teniendo, que unos docentes de la misma carrera le aplican de una forma a un estudiante y otros docentes de otra forma, ¿no? Entonces ahí en la coordinación de carrera, pues pónganse de acuerdo, discutan esos temas que son tan importantes. A veces lineamientos sobre esos no les podemos dar porque nosotros pues no estamos dentro del quehacer y desarrollo de las actividades de clases, ¿no? Entonces, sus coordinadores de carrera ya les van a indicar, obviamente ustedes deberán presentar, al igual que como presentaban el sílabo antes del inicio de clases, a la coordinación de carrera. Alguien preguntaba quién va a revisar. El que revisaba el sílabo cuando usted lo presentaba, la misma persona que revisaba el sílabo
le va a revisar esta vez la guía, ¿no? Y de hecho la guía, en el formato de la guía que se les hará llegar, va a tener de igual manera elaborado por, revisado por y aprobado por. Es decir, una vez que usted presente su guía, usted va a tener siempre el respaldo de quien le revisó y de quien aprobó esa guía, ¿sí? Para que el estudiante pues luego no tenga que cuestionar tal o cual situación. De tal manera que el coordinador de carrera, que seguramente será el que revise su guía, y el que apruebe será el coordinador académico, pues ellos sí van a revisar que usted haya ubicado los parámetros mínimos que nos establece el artículo 20 de esta normativa, ¿sí? Entonces ya les dirán cuándo, pero desde ya pues ustedes saben que el 7 de diciembre iniciamos el periodo académico 2022 y debemos tener ya las guías para socializar a nuestros estudiantes. Es importante, compañeras y compañeros, que vayamos creando una cultura en nuestros estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? A que si el estudiante no se pudo conectar y necesita que le dé más tiempo para presentar un taller, o necesita que le repita la clase, o que de pronto el estudiante quiera que le dé a conocer cuáles fueron los temas, o necesita algo de su asignatura, vayamos creando la cultura de solicitudes, ¿sí? A veces los estudiantes son muy informales y a nosotros como autoridades no nos permiten tomar una decisión de esa manera. Yo he recibido solicitudes por correo electrónico, primero que no saben ni qué es lo que piden, segundo, piden una cosa por otra, en realidad lo que quieren es una anulación de matrícula y piden matrículas. Y es importante que a través de ustedes, los estudiantes vayan ya teniendo una cultura de una solicitud, y siempre a toda solicitud incluir la copia de su cédula. Cualquier ciudadano sabe que cuando va a hacer un trámite necesita su cédula. En estos momentos, como estamos de manera virtual, pues es la copia de su cédula con su solicitud y bien elaborada y bien dirigida. Si el tema es con el docente, dirigido al docente. Otra de las cosas que quiero pedirles es que mi número de teléfono lo tienen los docentes y los tienen los coordinadores. Cuando ustedes no puedan solucionar un problema con los estudiantes, ustedes saben que tienen que acudir a sus coordinadores de carrera. Si los coordinadores de carrera no tienen una solución al problema que usted ha presentado como docente, tienen que acudir al coordinador académico, quien hace las veces de vicerrectorado. Y el coordinador académico es quien va a coordinar con mi persona para poder ver la forma de dar solución. No permitan que el estudiante automáticamente dirija un documento a rectorado, a coordinación académica, al OCS. Vayamos escalando y tratemos de solucionar esos inconvenientes en el aula, con el estudiante. Yo les pido eso de manera especial. En realidad no es que no quiera contestar las llamadas telefónicas de los estudiantes, no es que no quiera ver las imágenes de los estudiantes, no es que no quiera no quiera escuchar los audios de los estudiantes, es que me gusta que la gente empiece a respetar un nivel jerárquico. No puede ser posible que inconvenientes que se presentan en el aula tengan que llegar directamente al rectorado o tengan que llegar directamente al OCS. Tienen primero que saberlos ustedes. Por eso es importante que ustedes consulten a sus estudiantes qué inquietudes tienen, qué inconformidades tienen. Probablemente ustedes dicen, no, yo no les pregunto porque seguro me van a decir que nada entendieron. Pero si es que dicen eso, es porque algo está pasando, compañeros. Entonces yo les pido de manera especial eso, ¿no? Y como les dije, la fecha de entrega de la guía didáctica ya la tendrán a través de sus coordinadores de carrera, entendiéndose que el día 7 de diciembre lo tienen que socializar a sus estudiantes.
Ya no tenemos más Correcto, inquietud. quedamos claros con las fechas entonces de entrega. Sí, muy acertadas palabras. Una cuestión ahí. Perdón. ¿Quién va a hablar? Lindita, siga nomás usted, ya. Ya, en la parte de justificación, me gustaría saber si los chicos que trabajan, porque en medición por lo general siempre los chicos de la noche piden justificación o que se les justifique por cuestión de trabajo o cuestiones de así. ¿Es posible eso o no es posible? En cuestión de talleres, por ejemplo. Verán, compañeros, todo dependería del tipo de justificación que entreguen los estudiantes. Ya nos pasó con Cristian la última vez que así mismo nos entregaron un certificado de trabajo donde el muchacho trabajaba 15 horas. Entonces ya ese certificado de trabajo carecía de cualquier verdad, ¿no? Entonces eso dependería ya del docente que pueda, del coordinador en este caso, que pueda juzgar la veracidad de dichos documentos. Y como les dije, si es que van a entregar la justificación, ustedes como docentes den la prórroga que ustedes crean necesario. Ya no establezcan los 8 días porque en verdad hay actividades bien cortas que no se toman ni 20 o 30 minutos en resolver. Y a veces los estudiantes que lo realizan en clase sacan un 7, un 6, qué sé yo. En cambio, el estudiante que no se presenta tiene 8 días para hacer una actividad bien cortita. Y entonces ahí no está nuestro lema de justicia, llamémoslo así, ¿no? Entonces yo creo que las justificaciones sí se deberían analizar por parte del coordinador y el docente tomar la decisión en cuanto al tiempo de prórroga para presentar las tareas. Buenas tardes con todos, con todas. Gustavo, yo tengo una inquietud sobre el mismo tema de justificación. Anteriormente, bueno, los estudiantes les estaban haciendo llegar justificaciones a los coordinadores y por medio de ellos, pues nos hacían conocer que les demos la oportunidad de presentar deberes o talleres que se quedaron pendientes por la falta de esa clase. Hay muchos casos que no ha pasado eso, que han pedido personalmente de que les ayuden y todo eso sin hacer el documento a coordinación. Entonces yo quiero saber en sí, la justificación, ¿deben hacerlo al docente o al coordinador de carrera? Como dijo la magíster, debemos respetar las jerarquías, ¿no? Si es que el tema, por ejemplo, hay temas bien pequeñitos, ¿no? A lo mejor dice el estudiante, conversa usted, dice, tengo ahí tengo una cita médica en el IES y le presenta el certificado, entonces usted lo puede resolver porque usted ya tiene ese documento ahí, pero hay otros motivos, parecen a veces inverosímiles, ¿no? A veces dice, se me murió mi papá y no vine una semana entera, entonces ahí ya no me corresponde a mí como docente, ya le correspondería al coordinador de carrera solucionar. Hay temas más fuertes, como por ejemplo lo del COVID, ¿no? Ahí ya ya es algo mucho más fuerte que necesita el análisis de coordinación académica. Y aún así, si se da el caso de que el estudiante por el caso fortuito todavía se quiere retirar, entonces ahí entra el OCS. Entonces yo creo que deberíamos respetar son las jerarquías, dependiendo la situación. Si la situación es pequeña y la podemos resolver, resolvámoslo a nosotros. Pero eso no quiere decir que nos vamos a tomar atribuciones que no nos competen, ¿no? Como les digo, situaciones que podemos resolver, resolvámoslas. Pero si ya la situación lo amerita, respetemos el orden jerárquico, que será el coordinador de carrera, luego será el coordinador académico y terminará con rectorado o el OCS, dependiendo del tema. Ya, muchas gracias, Gustavo. Sobre todo cuando se trata de la presentación de talleres a destiempo por alguna justificación, considero que tiene que ser al docente, ¿no? Yo creo que el docente está mucho más cerca del estudiante, conoce a su estudiante, conoce al estudiante que siempre utiliza pretextos y al estudiante que esporádicamente puede ocurrirle algo, ¿no? A veces incluso los docentes, y de hecho no somos ajenos a la situación de cada estudiante, nosotros los conocemos a los estudiantes y sabemos, e inclusive por versiones de sus compañeros, que a algún estudiante le ocurrió algo y que no pudo conectarse. Es lo mismo que ocurre cuando tenemos clases presenciales. El compañerito le dice,
profesor, no sea malito, espérele un ratito, es que mi compañero tuvo un problema en el bus, en el carro, se le dañó y está llegando. Entonces, lo mismo ocurre en las clases virtuales, ¿no? Lo que yo sí les pido es que vayamos creando una cultura a nuestros estudiantes, de que no sea así tan simple, o sea, mire, profesor, le llamo por teléfono y le digo, ¿sabe que me pasó esto? Y deme tiempo para presentar los talleres. No, o sea, el estudiante tiene que ser más formal y presentarlo por escrito. Y sí, dirigido al docente, porque es el docente el dueño de su clase y es el docente el que le estableció entregar tal o cual taller o deber, ¿sí? Entonces, ahí yo creería que es directamente al docente la solicitud y para que el docente tenga un respaldo, pues tiene el documento por escrito del estudiante. No olviden lo otro que es bueno crear, y como les digo, no solamente cultura en nuestros estudiantes, sino que cuando un estudiante me envía un documento por escrito solicitándome algo, usted no puede responderle con un simple WhatsApp. Usted debería ser muy formal también con el estudiante. De esa manera vamos creando lazos de amistad, pero también lazos de respeto con nuestros estudiantes. Eso nada más al respecto. Hildita nos está preguntando cuándo le vamos a enviar el formato de la guía. Yo le voy a hacer una pregunta a Hildita. ¿Cuándo ella nos puede apoyar haciendo el formato de la guía? Me dijeron que han utilizado la guía de Hildita, entonces probablemente podría compartirnos su formato de guía para revisarlo y ver si es que lo adecuamos a lo mínimo que nos pide el artículo 20 de la normativa. Hildita, ¿nos podría ayudar con eso? Claro, yo les podría enviar inmediatamente. Gracias, gracias. Perfecto, muchas gracias a usted. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alcancé a leer unas en el chat, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pueden hacerlo a través de este medio, ¿no? Activen su micrófono y pueden hacer la consulta. O pueden hacer su aporte. ¿Cuándo la integración? Bueno, ya Francisco tiene Qué fecha. belleza, qué belleza, qué belleza. Pero está de reagendarla porque muchos Esperando que compañeros regrese se van de de vacaciones vacaciones. en noviembre. Entonces nos quedamos poquitos y van a estar todos. Para diciembre, compañeros, va a quedar ya teníamos con la magíster el lugar, incluso más o menos se había planificado las actividades. Entonces vamos a esperar que todos vuelvan para Pero ver. Francisco, yo sí creo que deberíamos definir la fecha para que nuestros docentes en ese día, pues todos puedan registrar en su guía un trabajo autónomo. Yo creo que es Claro, importante que usted le porque revise las fechas, porque sí, recuerden sí, sí, que sí, en porque diciembre yo también rápidamente le vi salimos de hasta el 30 vacaciones. de noviembre, tienen algunos docentes vacaciones y ahí acaban. Son poquitos los que se quedan hasta diciembre, pensando que en diciembre ya podríamos, incluso antes del 7, para no afectarle al trabajo académico. Yo con todo le voy a ver bien para proponer la fecha y ver si los compañeros pues gustan. Tiene que ser un viernes como para podernos ir de largo. Sin Como debe de ser, remordimiento. en ese boli te atiendo ahí, Panchito. Bueno, yo me quedo con... Mientras Silvita nos manda su guía, ya pues yo ya estoy viendo lo de las fechas. Pero Panchito, tú dices viernes irnos de largo, pero sábado de ahí trabaja, pues. Y No, pues inglés también. si es antes del 7, no. Si es antes del 7 todavía no, pues, Fer. Hay que considerar. Pasado el 7, sí. Ahí Panchito, ustedes fines de ya noviembre la mayoría descansen. se integra ya. La primera semana de Ah, diciembre sería sí, para coincidir con el 6 de sí, sí. diciembre de Quito. Por ahí es el golpe, así es. Para que Fer
lo disfrute a lo grande como en esos viejos tiempos en el medicinazo. Perdón. Bueno, compañeros, Una ¿tienen pregunta. alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, nosotros como para hacer las guías de investigación se les había solicitado que casi se hagan una guía de cada materia. Entonces, tenemos casi cubierto todas las materias. ¿Podríamos como compartirnos las guías a los docentes o cada docente debe hacer su guía de acuerdo a las materias que tiene? Sí, ya, bueno, si vamos a compartir las guías, lo podemos hacer, pero debemos trabajar en esas temáticas. No va a decir es que mi compañero planificó una cosa y yo voy a hacer otra. Entonces, podemos compartir, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar esos temas que están en la guía. Más que todo sería por las actividades, ¿no? Que se adecue a las actividades del docente que tiene planificado. Correcto. Como les decía, si ustedes tienen actividades de refuerzo, lo pueden hacer, pero no deben modificar el contenido de la guía. Una cosa, compañeritos, claro, mi sugerencia siempre pueda que le aporten algo. Recuerden que uno máximo puede hacer una actividad así, un deber, por decirlo bien puesto, un taller por semana. Planifique de esa manera. Si usted después lo puede hacer más o menos, ya será cuestión del tiempo. Recuerden que eso no es una camisa de fuerza para obedecer al 100% la guía. Los sucesos imprevistos nos suceden y nos acaecen a cualquiera en el transcurso del tiempo y eso puede ser que lo hagamos bien o algo pase. Entonces, pero claro, nunca nos vamos a salir de un 50, 70, 80% de lo que tenemos que cumplir. Entonces yo digo, sugiero, planifiquen por lo menos un debercito por semana. Y ahí va a ver cuántas semanas tiene usted, 12, entonces serían 12 deberes. Que los cumpla será buenazo, pero si no, pues que los cumpla unos 8, también es excelente. Yo tengo una pregunta, disculpe, compañero. Bien, compañera. En el artículo 40 sobre la evaluación sumativa, es decir, serían las evaluaciones parciales, ¿no? Dice que no será obligatorio que el estudiante se conecte a la sesión. En ese caso, también es opcional que el docente cree la sesión o no, y se le dejará el tiempo, o sea, con horario, me supongo, ¿no? Digamos, si le toca a las 8 de la mañana, pues será a las 8 de la mañana, tendrá sus 2 horas. Entonces, pero el docente creará la sesión o no, y de ahí será voluntario de cada estudiante que quiere ingresar a la sesión para dar el examen. Exactamente, o sea, no se le puede obligar a que se conecten a una sesión del Zoom porque, bueno, se quiso utilizar como un método para que no haya el plagio, ¿no? Y mientras ellos realizan la evaluación, uno les estaba controlando a través de la videollamada en el Zoom, pero hubo el inconveniente, ¿no? De la conectividad, que hay estudiantes que a veces para el examen solo cargan $1 o $2 de saldo y entonces no me alcanza para la sesión de Zoom y tampoco me alcanza para hacer el examen. Entonces, como dicen, no se les puede obligar. Si ellos desean, se conectarán, pero si no, simplemente accederán al link y trabajarán sus 2 horas de evaluación. Ok, y disculpe, y con respecto a lo que son evaluaciones y talleres, tampoco serán obligatorios. Para la evaluación, eso, para la evaluación sumativa, ahí no se les puede obligar, pero ya en talleres, alguna cosa que ustedes crean, por ejemplo, hay talleres que se deben hacer durante la hora síncrona, llamemos, ¿sí? Entonces es necesario que estén pues ahí con la tutela y la explicación del docente para que puedan desarrollar la actividad. Este de aquí de la cámara encendida es solo para los exámenes nomás, donde no hay la obligación de que ellos se conecten. Ok, eso nomás era, gracias.
Parece que... ¿Aló? Sí, Gustavo, yo tengo algunas dudas con respecto a las, por ejemplo, la hora síncrona. O sea, yo lo que entiendo, ¿no? Si es que tengo 4 horas, 3 horas son de clases, ¿no? Pero esa hora síncrona yo la puedo distribuir en toda la semana y esa hora me sirve para calificar la actividad que yo hice. Claro, la hora síncrona, o sea, para ti como docente te sirve para calificar la actividad que has planificado tú. Por ejemplo, le puse en esta hora síncrona hacer el taller de un debate, ¿ya? Pero entonces... Y ese ya se puede estar toda la semana hecho, o sea, les puse ahí. Toda la semana ahí colgada. Entonces llega tu hora síncrona y a revisar los aportes de los estudiantes. O sea que en la nueva planificación, o sea, yo tengo 5 horas clases de una materia, ¿no? Entonces ya debe estar más o menos 1 hora y algo ya menos de la hora clase, de las horas clases que tengo para esa hora síncrona, ¿verdad? ¿En el Claro, horario o cómo? ¿O cómo yo me distribuyo? Con coordinación estamos ya pensando a ver si realizamos todas las horas síncronas en un horario de la mañana, entonces se va a reducir obviamente la jornada laboral para que queden las horas asíncronas para la tarde. Entonces el estudiante durante la tarde podrá hacer los talleres, perdón, los foros y todo eso. Ya, ok. Listo. Gracias. Una cuestión por ahí, no sé quién me puede escuchar. Sí me gustaría sugerir acerca del formato de la planificación y del formato de informe. Yo en algún momento sugerí a Panchito y le dije que realmente pues ese formato no estaba midiendo el desempeño docente, más lo que estaba midiendo es el desempeño de actividades de un servidor público, por decirlo así. Entonces yo sí veo pertinente ver si es que también ajustamos un poquito ese formato para que se preste realmente para medir cuál es realmente el objetivo de la semana, cuáles van a ser mis actividades o qué destreza deseo alcanzar con mis estudiantes. Entonces, como que por ahí había que hacer algún arreglo, es mi sugerencia, porque lo otro tocaba sacar el horario y ir día por día, hora por hora y repitiendo martes, incluso en horas huecas uno no sabía qué hacer porque tenía que justificar las 8 horas. Estaba un poquito más complejo. No sé si alguien me puede responder acerca de esa inquietud. Sí, Jorge, me gustaría que nos envíe la propuesta por su parte para ver si es que yo la puedo proponer a la CENESID, porque esos formatos no son nuestros, son solicitudes de CENESID, que en algún momento, una vez terminado este tema de la emergencia por el COVID, nosotros tenemos que consolidar toda esa información y en ese formato hacerles llegar. Entonces, me gustaría que nos envíe la propuesta, ¿no? Que me haga llegar la propuesta. Por ejemplo, si usted considera que tal columna debería desaparecer y ubicar más bien esta otra columna, pónganos las observaciones de pronto en la misma matriz con comentarios, ¿no? En vez de en la misma matriz desea que le haga lo que más o menos yo veo pertinente, sí, o aparte. No, puede ser en la misma matriz o puede ser la matriz que usted considere cómo debería quedar. ¿Ya? Yo me encargo de hacerle llegar a más tardar hasta el día lunes la matriz, porque hoy día voy a atenderlo a Panchito en el boli y no tengo tiempo. Sí, es más, habíamos modificado algo ya con Francisco, me parece, porque sí era diferente y en realidad yo tampoco estaba de acuerdo con algunas cosas de ahí, pero como les indico, esas son las matrices que nos enviaron de CENESID, que al final de que termine todo esto de la pandemia, pues nos van a solicitar. ¿Por qué? Porque esto es el reemplazo a lo que ustedes no están ubicando la huella en el reloj biométrico, ¿no? Lógicamente, por eso decía, es lo que yo veía ahí más. De asistencia. Ajá, por eso yo ya le observé y dije, esto mide más el desempeño de un funcionario que de un docente. Exactamente, correcto, magíster, gracias. Entonces yo le hago llegar, entonces, como le digo, hasta el día lunes a más tardar, ¿no? Sí, es que justamente somos servidores públicos y nos están midiendo de esa forma. Pero sí. Nosotros planificamos para educación, no para una matriz productiva. Entonces ahí viene la cosa, no tenemos... Sí. Lo malo es que estamos amparados en la LOCEP. Exacto, y no nosotros somos una mezcla de todo un poquito. LOCEP, lo es y lo que sea.
Sí, unas cosas trabajamos con el reglamento de escalafón, otras cosas con la LOCEP, entonces en realidad sí mezclamos de todo un poco, entonces por eso es que se dan ese tipo de información, ¿no? Pero sí, muy acertado. Usted envíeme cuáles son sus comentarios, ya nosotros lo revisamos con Francisco y Listo, vemos Magíster. si es pertinente hacer algún cambio. Muchas gracias. ¿Ya? Ok, gracias también a usted por escuchar. Compañeros, ¿alguien más tiene algo que indicarnos? Si no, pues yo les agradezco muchísimo por su asistencia, por su participación. Solamente quiero finalizar con lo siguiente. Aunque ustedes van a recibir un oficio cada docente de su carga horaria, pero quiero indicarles y quiero adelantarme a lo siguiente. Ustedes van a recibir un oficio donde les va a indicar sus horas de clase, sus horas de actividades de docencia, sus horas de investigación y en algunos casos sus horas de gestión. Esto lo hemos realizado en base a los lineamientos que estableció la CENESID para realizar el distributivo docente. ¿Por qué ya no podemos ubicar algunas actividades que son de gestión, pero que sin embargo ustedes las van a seguir cumpliendo, pero no van a estar establecidas en el distributivo porque ya la CENESID nos estableció quiénes y qué coordinaciones pueden tener la gestión académica, ¿sí? Por ejemplo, somos afortunados porque nuestras tres carreras son de formación dual, porque si no, solamente tuviéramos un coordinador de carrera para las 3 carreras, porque así está establecido. En nuestro caso tenemos un coordinador por carrera porque las carreras son de formación dual y solamente en formación dual permiten un coordinador por carrera. La siguiente observación es que secretaría, todo lo que es administración, relaciones interinstitucionales, no están dentro de gestión. Entonces, ¿qué es lo que yo he realizado? Es aumentar sus horas de actividades de docencia para que usted de esas horas pudiera tomar un tiempo para seguir apoyándonos en la gestión que han venido apoyándonos varios docentes. Hay también docentes que tienen investigación, bueno, en su mayoría, yo creo que en nuestro caso todos los docentes están con investigación. El que menos horas tiene de investigación son 4 horas a la semana. Si ustedes las 4 horas a la semana multiplican por 19 semanas que tenemos en un periodo académico, sin contar las demás semanas, ¿no? Como estas que ya no estamos en clases y que ya son fuera de las 19 semanas, ustedes tendrían un aproximado, no sé, Jorge, si me ayuda a ir a multiplicación, 19 semanas por 4 horas que tendría como mínimo, porque yo creo que solamente los de medio tiempo tienen 3 horas de investigación porque no pueden tener más, por eso no les ubiqué, tengo lineamientos específicos. Los profesores a tiempo completo, ¿cuántas horas máximo pueden tener de investigación? Son 8. Los de medio tiempo pueden tener máximo 3. Entonces, por eso el promedio que tenemos es de 4 y no hay docentes que tengan más de 6 horas a la semana. ¿Cuánto es 19 por 4, Jorge? 76. Jorge, ¿cuánto es 19 por 4? 76. Sí, 76. Entonces, ¿qué significa, compañeros? Que ustedes al final del periodo académico tienen que dar un resultado de investigación en 76 horas utilizadas, ¿sí? Las horas de investigación son básicamente el fundamento principal, el pilar fundamental del profesional que hace docencia de nivel superior. Entonces, estas 76 horas en el periodo académico, si usted le multiplica por 3 docentes que realizan un proyecto,
6 por 3, 18, 3 por 7, 21 y 1, 22, 228 horas en el periodo académico para un proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esas 4 horas que usted va a tener, 5, 6, 3, son privadas, son solo de investigación. Y usted tiene que organizarse con su equipo, quienes están haciendo entre 2, 3 personas, 4 personas, organizarse para producir ese tiempo. Y esas horas que usted tiene, 4 a la semana, 3 a la semana, tienen que estar reflejadas en el informe de actividades semanal. ¿Sí? Hay temas que han cambiado, hay situaciones que por esto del COVID no les han permitido continuar con sus proyectos de investigación. Y pues recuerden que en el distributivo anterior ustedes tenían horas de investigación. Por eso hoy he solicitado a cada uno y me he tomado el tiempo para revisar con cada uno de ustedes para ya tener bien definido. Yo ya les voy a pasar el distributivo donde ya tenemos las horas de gestión académica y las horas de investigación con los docentes y como les digo, les voy a enviar un oficio personalizado a cada uno. Con el apoyo de Andreita Porras hemos estado elaborando estos oficios porque son total 39 oficios para hacerles llegar a ustedes. Y en base a esto va a ser su evaluación del próximo periodo académico. Entonces, nada más llamo a la reflexión. Si lo hacen entre 3 personas un proyecto de investigación, en 19 semanas es una inversión de 228 horas, tiempo suficiente para mostrar resultados de su proyecto de investigación. Eso nada más para finalizar la reunión del día de hoy. Pues ya tendremos un tiempo, ya algunos de ustedes les deben haber enviado ya la convocatoria para un conversatorio que tenemos de investigación. Me gustaría que asistan todos los docentes, pero si no es posible, pues yo siempre digo, aunque uno es bienvenido. Pues quien quiere conocer un poco más, aprovechará este tiempo. Hemos visto una persona quien nos podría solventar algunas dudas sobre investigación y pues para nosotros el próximo periodo académico empezar con pie derecho en nuestros proyectos de investigación. Un abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden que el COVID no se ha ido de nuestro entorno. Hay que seguirse cuidando, hay que seguir cuidando a nuestra gente y sobre todo siempre mantener esa actitud positiva, ¿no? Recuerden que nosotros somos portadores de energía todo el tiempo. Y no seamos portadores de energía negativa. Siempre seamos portadores de energía positiva a pesar de cualquier situación que estemos pasando. Recuerden que siempre habrá alguien que está pasando por algo peor que lo que estamos pasando nosotros. Un abrazo, cuídense mucho y recuerden siempre que lo único que quiero es mejorar y fortalecer la educación superior en nuestro medio. Un abrazo, gracias. Gracias, Estimada Magíster. Magíster, antes de despedirse, Fuerte abrazo, buen fin de semana. Magíster, Panchito, no te me tenemos salvas el hoy. mismo tiempo de entregar el proyecto de investigación a las personas que hacemos solos el proyecto, a los que entregan, que son 2 o 3 personas. Perdón, Olguita, me decía... Dice, tenemos el mismo tiempo, digo, de los resultados para la entrega del proyecto de investigación, los que hacemos solo el proyecto, a los que hacen 2 o 3 personas, ¿es el mismo tiempo? Olguita y compañeros, no me expresé en cuanto a finalicen un proyecto. Nada más me expresé en el tiempo que pueden ocupar para realizar o para presentar sus resultados de investigación. Por ejemplo, si un docente tiene un proyecto y lo desarrolla solo,
tiene 76 horas de producción. Y un proyecto donde incluyen 3 docentes tienen en un periodo académico 228 horas de producción. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada proyecto tiene un cronograma de actividades, ¿verdad? Y entre más personas, el cronograma debe caminar más pronto porque son más horas. Y entre menos personas, pues el proyecto siempre va a tardar un poquito más. Por eso es importante que ustedes actualicen el cronograma, al igual que como algunos actualizaron el tema, ¿no? Entonces, siempre alguna novedad que tengan o alguna dificultad en cuanto a investigación, pues Israel siempre está predispuesto para apoyarnos. Pero esa es la respuesta, Olguita. Siempre un proyecto va a demorar más si es una sola persona y un proyecto va a caminar más pronto si son más personas. Todo depende de cómo está planteado el cronograma. Ok, muchas gracias. Cuídense, un abrazo. Gracias. Hasta luego, magíster. Panchito, 6 en punto.